les bendiga, hermanos. En esta hermosa noche hemos podido glorificar, ¿verdad?, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos alabado su nombre, ¿verdad? Nos hemos conectado con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es momento, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de recibir de parte de Dios, hermano, lo que nos corresponde, ¿verdad? Así que invitarle, ¿verdad?, a ponerse de pie, ¿verdad? Vamos a venir a lo que es a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Felicitarles, ¿verdad?, porque estamos en la casa de nuestro Señor Jesucristo. También los que nos ven por la transmisión, ¿verdad?, animarles también que si tienen el tiempo, estar en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, en el Salmo 34:4. Salmo 34:4. Cuando lo tenga puede glorificar el nombre del Señor con un amén. Amén, hermanos. Dice así la palabra como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo y en este lugar, venimos delante de ti, Señor. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, a cada hermano, a cada oyente, Señor, a cada amigo que nos visite, Señor. Habla, bendito Dios, y que esta palabra venga como espada de dos filos, Señor, para poder, Señor, ayudarnos y animarnos a crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermanos, y el tema de esta noche se titula Sequedad Espiritual, en la cual, ¿verdad?, quizás la iglesia está involucrado, pero muchas veces estamos cegados que no queremos aceptar, ¿verdad?, que estamos en esa sequedad espiritual. ¿Y qué pasa, hermanos, con esa sequedad en nuestro cuerpo? ¿No se ha dado cuenta usted, verdad, que cuando hace alguna actividad, verdad, usted toma agua, pero no se calma, verdad, esa sequía, verdad? Necesita, verdad, como decimos, el veneno, verdad, la Coca-Cola, verdad? Usted toma esa Coca-Cola bien helada, verdad, y siente esos ánimos, verdad, siente esa fuerza como que ya hubiera dormido y está con unas nuevas baterías, verdad. Y usted puede decir, así debería de ser, hermanos, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Cuando estamos secos de la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? No de ir y a buscar, ¿verdad?, la Coca-Cola, sino la presencia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, en esta época, el calor cómo afecta a la tierra, cómo se seca, ¿verdad? Cómo la lluvia, ¿verdad?, vino a alterar más el calor. ¿Cómo estará, hermanos, nuestra vida espiritual? ¿Será que está como esa tierra que está seca, hermanos? ¿O está, hermanos, con esa agua, verdad, que es del Espíritu Santo? Pero como le dije al principio, a veces no queremos aceptar, verdad, que estamos secos espirituales. Pero es ahí, hermanos, el error de no aceptar, hermanos. Y como en el versículo que hemos leído, hermanos, que dice, busqué a Jehová. ¿Y quién escuchó, hermanos? Jehová, dice la palabra. No está diciendo el vecino que tiene a la par. Jehová, hermanos, él escuchó nuestra súplica, él escuchó nuestro clamor y él me oyó, dice, y me libró, dice, de todos mis temores. ¿Cuál es el temor del cristiano, hermanos? Quedarse, ¿verdad?, en aquel día, ¿verdad?, que la trompeta suene, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad?, que está esa sequedad espiritual, pero no hacemos nada por regarla. No hacemos, hermanos, por buscar de la presencia de Dios. Si sabemos, ¿verdad?, que en Él vamos a encontrar la plenitud para poder florecer, hermanos, para poder, hermanos, ser llenos de la presencia de Dios. Pero como buenos cristianos, ¿verdad?, que somos, aquí no hay ningún seco, ¿verdad? Todos estamos llenos de la presencia de Dios, hermanos. Pero, hermanos, si estamos en los que estamos secos, pues aún tenemos el tiempo, hermanos, para regar, hermanos, nuestra tierra, para poder venir a los pies de Cristo y pedirle a Dios
que sea Él el que nos escuche, que sea Él, hermanos, el que nos libre de ese temor que tenemos, ¿verdad? Yo siempre a los de la reunión les digo que todos nos queremos salvar y todos me dicen amén. Todos dicen amén en todo momento. Pero hermanos, pero para salvarnos, ¿verdad? Hay que quitarnos esa sequedad espiritual. Hay que dejar a un lado, hermanos, y poder regar nuestra vida espiritual. Es necesario hoy en día, hermanos, que podamos romper esas cadenas de sequedad espiritual. Todos queremos que Dios nos conteste. Todos queremos la respuesta de Dios. Todos queremos, ¿verdad?, que sea Dios el que venga a nuestro rescate primero. Pero sabe, hermanos, espero no se vaya a ofender, espero no se vaya a caer del evangelio, espero esto lo anime a seguir creciendo. Dios solamente va a contestar y va a acudir a aquel que lo está buscando de verdad, hermanos. Aunque parezca dura, hermanos, la palabra, pero así es, hermanos. Dios va a contestarle a aquel que lo esté buscando de corazón y en verdad, hermanos. Y aunque nos sorprende y aunque digamos, ¿cómo es posible? Así funciona Dios, hermanos. Así va a actuar Dios, hermanos. Dios quiere ver el interés de nosotros hacia Él, hermanos. ¿De cuál es nuestro interés? Si solamente la respuesta en esta tierra o que si de verdad, hermanos, queremos salvarnos. ¿Qué es la sequedad espiritual? Falta de consuelo en la oración, hermanos. Algo tan simple, ¿verdad?, que es la oración, que quizás nos cuesta arrodillarnos, buscar, ¿verdad?, de la presencia de Dios, hermanos. Es necesario estar, hermanos, constantemente en esa búsqueda de oración, hermanos. Ahora, ¿verdad?, en la mañana un hermano hablaba, hermanos, que la iglesia puede estar fría, hermanos. Pero como les dije al principio, como humanos, nosotros no vamos a querer aceptar. Nosotros no vamos a querer, ¿verdad?, decir, es cierto, pueda que me falte, porque Dios, hermanos, lo que quiere es que le demos más de nosotros. Así como somos buenos, ¿verdad?, para pedirle, le decimos, Señor, dame más de ti. Queremos, ¿verdad?, ver milagros en la iglesia. Queremos ver sanación. Queremos ver nuestra respuesta, pero no nos arrodillamos, no nos alimentamos de la palabra de Dios. Solamente cuando venimos a la iglesia conocemos las escrituras. Y allá en la casa, ¿verdad?, como cuenta muchas veces el pastor sobre la persona, hermanos, que había escondido, ¿verdad?, el tenedor en la Biblia. Y que enojado con el hermano porque no encontraba el tenedor. Pero es cuando nosotros no buscamos de Dios, hermanos, no vamos a encontrar la respuesta. Y nos empezamos a quejar que por qué Dios no nos contesta. Que por qué Dios a mí no me da esa respuesta. Y sabe, a veces tenemos, ¿verdad?, el descaro de decir, yo tanto que le clamo al Señor y en la cama viendo para el cielo, Señor, ¿por qué no me contestas? Es necesario arrodillarnos, hermanos. Es necesario de buscar de la presencia de Dios, hermanos. Más adelante, hermanos, vamos a ver sobre algo que me impactó, hermanos. Y voy a leer, hermanos, en Jueces, capítulo 6, versículo 12. Y el ángel de Jehová dice, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué bonitas palabras, hermanos, ¿verdad? Pero a veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que el Señor nos diga así. Pero nuestro espíritu, hermanos, anda muy lejos de la presencia de Dios. Anda muy, hermanos, apartados de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, hermanos, que Dios, ¿verdad?, nos conteste. Que sea Dios el que venga a rescate, hermanos, de nuestras vidas, de nuestra preocupación. Y estas palabras, ¿verdad?, se las dice a Gedeón, hermanos. Y era, hermanos, igual a nosotros. Pobre. Porque él en su momento se lo dice, ¿verdad?, que él era pobre. Pero tenía, hermanos, una riqueza él, que quizás muchas veces nos hace falta a nosotros, que era obediente a la palabra y al llamado de Dios, hermanos, que es lo que a nosotros nos cuesta muchas veces, hermanos, que Dios nos está llamando, ¿verdad? Nos está buscando, hermanos, pero no queremos, ¿verdad?
porque estamos en la sequía espiritual, hermanos. Pero como estamos ciegos espiritualmente, no nos damos cuenta. Decimos, yo me congrego los domingos, una vez al mes, pero los domingos. Y queremos, ¿verdad?, sentir la presencia de Dios. Queremos sentir el gozo, hermanos. Para poder sentir la presencia de Dios y el gozo, debemos de estar llenos, hermanos. El martes pasado, ¿verdad?, nuestra hermana Jenny habló sobre Daniel, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos, verdad, que Dios nos guardara, hermanos, así como él guardó, verdad, de los leones? El pastor ha estado hablando sobre que tenemos que ser luz, hermanos. Pero luz ¿de dónde, hermanos? No solamente, hermanos, estando entre las cuatro paredes, que es la iglesia, ¿verdad? Vernos verdaderos cristianos, hermanos. Es allá donde nadie nos ve, que solamente nuestro Señor Jesucristo es donde nosotros debemos de tener esa esencia espiritual. Es donde debemos de ser esa luz. Porque aquí dentro de las cuatro paredes, hermanos, todos nos vemos que somos unos cristianos y que si la trompeta suena, ¿verdad?, nos vamos este día con el Señor. Amén. Eso es lo importante, hermanos. Pero al salir de aquí es donde demostramos, ¿verdad?, nuestra verdadera luz, hermanos. No un 110, ¿verdad?, un 220, hermanos, de esos corrientazos, ¿verdad?, que podamos mostrarle al mundo que somos unos verdaderos cristianos. Pero vemos, ¿verdad?, como en Gedeón, cuando Dios, ¿verdad?, quiere utilizar, ¿verdad?, él anduvo, hermanos, ahí en el campo, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, en el trigo, ¿verdad?, espantando. Pero cuando Dios se fija en nosotros, hermanos, cuando Dios pone el ojo en nosotros, Él va a hacer lo imposible, ¿verdad? Y qué privilegio que se le presentó el ángel de Jehová, dice la palabra. Nosotros queremos ver, ¿verdad?, el ángel de Jehová, ¿verdad? Queremos verlo a través del teléfono. Queremos verlo a través, hermanos, sentado esperando que el ángel llegue sin nosotros buscarlo, hermanos. Es imposible ver así el ángel de Jehová, hermano. Debemos de esforzarnos. Debemos, como dijo el hermano ahora en la mañana, doblar las rodillas, hermanos. Que se nos note, ¿verdad?, que las rodillas, hermanos, hablen por sí solas, que estamos buscando a Dios, hermanos. Esta iglesia, hermanos, como decía el hermano, me encantó eso. Es profética, hermanos. Es donde se debe de mover el poder de Dios. Es donde cada semana, hermanos, debe de ver la mano de Dios en los milagros. Pero es que cuando estamos secos, hermanos, no se va a mover, hermanos. No se va a ver la mano de Dios, hermanos. Creo que cada uno de nosotros espera una respuesta de parte de Dios. Pero si no buscamos al que tiene el poder, al que tiene la autoridad, al que tiene, hermanos, el poder para hacerlo, va a ser imposible, hermanos. Si estamos en esta sequedad espiritual, corremos peligro, hermanos, de que ya el martes ya no me gusta, porque ponen otros predicadores. El jueves no me gusta porque no está el hermano Miguel. El domingo es que el hermano, es que esto, hermanos, a todos se le pone pretexto. Cuando tenemos la sequedad espiritual, usted está en el culto y está con sueño, es porque usted dice, es que el hermano no me gusta cómo predica. Es que somos nosotros, hermanos, el que no nos llenamos de la presencia de Dios, hermanos. Cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, hermanos, a todo le hallamos sabor, hermanos. Solamente enfermo, ¿no? ¿Verdad? A usted le pueden llevar lo mejor, su postre favorito, hermanos, y aunque se lo den, no le siente sabor, no le siente gracia. Pero la palabra no es así, hermanos. Aunque estemos enfermos, aunque estemos secos espirituales, debemos, ¿verdad?, de sentir ese anhelo de escuchar la palabra de Dios. No como dijo un hermano, ¿verdad? No cuando ya está el agua hasta aquí el cuello. Ahí queremos bajar a Dios. Ahí queremos, ¿verdad?, acercarnos a Dios, ser verdaderos cristianos. Pero esto, hermanos, es para que usted no se desmotive. Al contrario, hermanos, que nos animemos, que podamos buscar de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Como les dije al principio, hermanos, es importante sentir esa sed de la presencia de nuestro Dios. Si es que todos tenemos la presencia de Dios, hermanos, pero a veces quizás vemos y decimos, ese hermano cómo predica, ese hermano cómo evangeliza. ¿Sabe por qué?
porque quizás él está buscando una doble porción de la presencia de Dios y nosotros solo nos hemos quedado en la primera quizás. Pero para eso debemos, hermanos, de alterar, hermanos, el ADN que nosotros tenemos en nuestra sangre, que es al Espíritu Santo, hermanos. Pero no se nota, hermanos. No se nota que lo anhelemos, hermanos, que queremos estar, hermanos, dentro de la presencia de Dios, hermanos. Es que el trabajo, ¿verdad? Es que las dificultades, es que las pruebas, es que esto no me deja dormir. Si tenemos a un Dios de poder, hermanos, a un Dios, hermanos, que tiene el control de nuestras vidas, que tiene contado los cabellos, hermanos, de nuestra cabeza. Qué importante, hermanos, darse cuenta del interés que tiene Dios por nosotros, hermanos, y el desinterés que nosotros le demostramos. El día sábado, hermanos, una hermana nos comentó que le habían cerrado la puerta en el momento de andar evangelizando. Y yo me ponía a pensar, hermanos, en aquel día estas personas, cuando sea el juicio, hermanos, cuando se den cuenta, ¿verdad?, que se les llegaba a hablar de la palabra de Dios, que se les llevaba, hermanos, lo que es la palabra que nos va a dar la salvación. Y ellos cerrándole la puerta, piensan que al hermano, ¿verdad?, ofende. Pueda que el hermano se ofenda, hermanos, pero ¿cómo se debe de sentir Cristo? ¿Cómo se debe de sentir Dios, hermanos? Que cerrarle la puerta a lo único que quiere es darnos la salvación. Pero hoy venimos, hermanos, al ámbito cristiano. Nosotros no le hemos cerrado la puerta a Dios, pero sí no queremos encontrarnos con Dios. No queremos buscar de Dios. No queremos, ¿verdad?, estar ahí, hermanos, tiempo arrodillado porque decimos, me duelen las rodillas, me canso, me da sueño. Es que si leo la palabra, me duermo. Debemos, hermanos, de vencer esta sequedad espiritual. Debemos, hermanos, de vencer estas cosas que nos están atando y que lo que van a causar es que nos descuidemos, nos salgamos del evangelio y Dios no quiera, seamos lanzados al lago de fuego. Hermanos, ¿cuántos quieren eso, hermanos? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere eso. Pero ¿cuánto estamos haciendo, hermanos, para esforzarnos y seguir adelante? No se trata, hermanos, solamente de sentarnos y escuchar la palabra e irnos para la casa. Se trata, hermanos, de escuchar y decir, Señor, tú hablaste, tú me dijiste esto, entonces tengo que cambiar esto para mejorar aquí, para no desmayar. Pero escuchamos la palabra y decimos, el hermano me tiró, el hermano la tiene contra mí. ¿Qué sabrá el hermano de mí? Es que no es el hermano, es el Espíritu Santo que nos conoce, hermanos, y que nos escudriña a cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios no estamos en esa sequedad. Pero como les dije, si estamos, hermanos, aún tenemos vida, aún tenemos esperanza, podemos cambiar el rumbo, hermanos, de nuestro destino. Y muchas veces, ¿verdad?, preocupándonos, es que yo quiero que mi caja sea la más bonita. Si la caja, hermanos, en un par de meses se va a acabar, pero nuestra alma, hermanos, es la que interesa. Nuestro espíritu, hermanos, es el que tiene que estarnos animando a salir de esa sequedad espiritual. Podemos decir, hermanos, yo me siento lleno. Hermanos, para estar llenos, hermanos, debemos de estar buscando constantemente, hermanos. Podemos decir, yo estoy mejorando mi vida espiritual y Dios nos va a ayudar, hermanos. Dios nos va a sostener, hermanos. ¿Será que le estamos hablando, hermanos, a un pueblo perfecto? ¿O será que estamos bien delante de Dios, hermanos? Dios lo sabe, Dios nos conoce, hermanos, y a Dios no nos podemos esconder. A Dios no le podemos burlar, hermanos. Es de despertar, hermanos. Es de ponernos a pensar, ¿será que estoy seco? No seco, hermanos, de que ya está muy delgado, seco espiritualmente, hermanos. Que quizás, hermanos, nos estamos muriendo, ¿verdad? Pero como nos estamos tomando la coca todos los días, decimos, tengo fuerzas todavía. Pero el espíritu, hermanos, el espíritu dentro de nosotros está sediento de la presencia de Dios. Pero como no tenemos tiempo, no le damos atención. Pero como no tenemos el tiempo, el trabajo no nos los permite,
El teléfono no me deja hacer de la búsqueda de Dios. Nos estamos secando, hermanos, y no nos estamos dando cuenta. Pero sí, ¿verdad? Ya estamos listos para que la trompeta suene y ser levantados, hermanos. Pues ser los primeros, ¿verdad? Decir, Señor, allá te voy. ¿Pero a cuál Señor? ¿Al de la funeraria o al Señor Jesucristo, hermanos? Debemos de ser conscientes en esto, hermanos, de examinarnos, hermanos. ¿Cómo es que estamos delante de Dios? ¿Cómo es que estamos, hermanos? La vida, decimos, es pasajera. Cuando sintamos ya estamos un poco mayor, pero es de aprovecharla en los caminos de Dios, hermanos. Debemos, hermanos, de aprovecharla en esto, porque en algún momento la trompeta va a sonar, hermanos, y debemos de estar preparados. Si no, nos quedamos, hermanos. ¿Y queremos eso? No, ¿verdad? ¿Usted se está preocupando por su vecino, el que está ahí? ¿Verdad que a veces somos egoístas y decimos, no, yo me quiero salvar? A veces, hermanos, solamente para tratar de construir, hermanos, a una persona, debemos, ¿verdad?, de llevarlo en oración, de preguntarle, hermanos, cómo se siente. Yo en lo personal, hermanos, siempre he sido un poco apartado y reservado, hermanos, porque pues como si uno, hermanos, escucha y empieza a contaminarse, uno se va quedando, hermanos. Y no es que uno, hermanos, diga, no, es que son creyentes. No, hermanos, es que me ha costado llegar hasta aquí. Me ha costado, hermanos, y créame, no quiero perderme. Y espero que usted tampoco se quiera perder. Por eso es importante, amigos y hermanos, que esta sequedad espiritual, esta noche, ¿verdad? Si nos sentimos secos, podamos romper esas cadenas y decirle al Señor, Señor, manda una lluvia, no de bendiciones, hermanos, sino esa lluvia espiritual, esa sed, ¿verdad?, de buscar de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Vemos como Gedeón, hermanos, se puso contra su padre, porque Dios, ¿verdad?, le dijo que tenía que votar a ese Dios que su padre tenía. ¿Y qué hizo él? Fue obediente a la palabra de Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Que lo busquemos, hermanos, constantemente. ¿Y qué hacemos nosotros? Otro momento, Señor. Otro momento que estoy ocupado. Mira que el cliente que tengo es más importante. No hay nada más importante, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante es, hermanos, que estemos conectados a dónde es que queremos llegar. ¿A dónde es que queremos, hermanos? ¿Será que solamente queremos lo material o queremos la salvación? Es necesario, hermanos, que despertemos de esta sequedad. El enemigo es más astuto, hermanos, porque él no se le va a presentar a usted, hermanos, con los cachos y con la cola y de la manera horrible. Él va a ser inteligente y se le va a acercar a través del teléfono. Que usted pueda perder 30 minutos, luego 45, luego una hora. Hasta le da risa a uno, ¿verdad? Dice, ay, una hora llevo ya, Dios mío, perdóname, le decimos, porque reconocemos que estamos fallando, reconocemos que estamos haciendo malas cosas, pero no cambiamos. No nos esforzamos por mejorar, hermanos. Debemos, hermanos, de luchar por la sequedad espiritual. Y usted va a decir, ¿y que usted sabe cómo estamos? Yo no sé. Yo lo estoy diciendo por mí. Porque entre más busquemos de Dios, Él, hermanos, nos va a dar más sabiduría. Él nos va a respaldar más, hermanos. Él va a estar con nosotros. Él, hermanos, va a pelear las batallas por nosotros. Pero a veces, ¿verdad? Nosotros quizás nos creemos Sansón, pero si ya sin el cabello. Que ahí andamos sin Dios, ¿verdad? Y creyendo que vamos a vencer, que vamos a ganar la victoria, que el enemigo no nos va a vencer. Viene el enemigo, hermano, nos revuelca y nos muestra que nosotros, alejados de Dios, no somos nada. Pero y aún así no entendemos, hermanos, y no comprendemos que debemos de estar llenos de la presencia de Dios. Así que, hermanos, debemos, ¿verdad?, quitar esa sequedad. Quitar, hermanos, esa sequedad espiritual en la cual estamos dormidos, hermanos. Porque si seguimos así, secos espiritualmente, nos vamos a dormir. No arreglamos nuestras cuentas porque a veces, ¿verdad?, en el teléfono se queda uno, se duerme
¿No se puso a cuentas con Dios? ¿Qué pasará, hermanos, si en ese momento la trompeta suena? Ya nos quedamos, ¿verdad? Qué duro, ¿verdad? Qué difícil, hermanos. Pero ahí andamos, hermanos, como que si eso no va a suceder, como que si eso no va a pasar. Gedeón, hermanos, hizo lo que Dios le dijo, obedeció. ¿Será que nosotros estamos obedeciendo, hermanos? ¿Será que nosotros estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Lo que Dios quiere, hermanos, es que estemos preparados, que estemos listos, que si esa trompeta suene, ¿verdad? Nosotros estemos seguros, hermanos, de irnos con el Señor. Pero ¿por qué, hermanos, preocuparnos por el mañana si solamente Dios sabe si en un par de minutos Él puede venir por nosotros? Y aún así, escuchando la palabra de Dios, escuchando la exhortación de parte de Dios, no queremos, hermanos, porque decimos, es que un joven lo está diciendo, es que una persona, y no me gusta cómo predica, pero es que no es la persona, es el Espíritu Santo, hermanos. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, estamos secos, no podemos entender, hermanos. No podemos comprender. No podemos, hermanos, darnos cuenta que Dios nos está diciendo que despertemos de esa sequedad, que nos animemos, hermanos, que podamos levantarnos cada día, hermanos, a buscar de su presencia. Se ha dado cuenta, ¿verdad?, que hoy el día dura lo más, quizás ya son 12 horas, hermanos. Se va rápido el tiempo. Ya vamos a ir a dormir, ¿verdad? Luego a trabajar, y así van las cosas. Pero queremos, ¿verdad?, que Dios nos use. Y yo he entendido algo, hermanos. Si nosotros anhelamos que Dios nos use, debemos de buscarle. Debemos de buscar de su presencia. Por más que nosotros queramos o pataleemos, como dicen, pero si no buscamos de Dios, Dios, hermanos, no va a tener el interés por llenarnos de su presencia. Y aunque a usted le suene eso algo duro, así va a suceder. Porque Dios, hermanos, si nosotros lo buscamos, ¿verdad? En el versículo 4 que hemos leído dice, busqué a Jehová, dice, y él me oyó. La palabra es clara, hermanos. La palabra, hermanos, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Depende qué tan ladrillo de esos anaranjados somos, ¿verdad? Que les echan agua y rápido y cuesta, ¿verdad?, que agarre el agua. Pero, hermanos, queremos, ¿verdad?, sí ser usados por el Señor, sí que el Señor nos use, que nos sane, hermanos. Pero el versículo 4 que hemos leído es muy claro, hermanos. Si queremos ver la respuesta de Dios, debemos de buscarle. Entonces, al finalizar el culto, usted va a decir, si yo quiero ser sano, debo de buscar a Dios. Pero si lo estoy buscando, entonces no nos está alcanzando, hermanos. Hay que buscar más. Hay que ponerle, ¿verdad?, 15 minutos más a esa oración, media hora más, hermanos. Hay que meditar más en la palabra de Dios. Amén. Amén. Pensé que estaban dormidos, hermanos, pero no, están despiertos. Pero es importante, hermanos, que esto es lo que quiere el Señor, que despertemos, hermanos. Que si vemos, ¿verdad? Porque así, para los negocios, ¿verdad?, uno trata, hermanos, de ser avispado, como dicen. Pero para las cosas de Dios, hermanos, de último, si Él es el guía, hermanos, al que nos da las bendiciones, hermanos. Pero no se trata de bendición que vamos a hablar ahora, hermano. Es de la sequedad espiritual en la cual podamos estar viviendo. Yo sé, hermanos, que es bonito que nos digan que Dios nos va a bendecir, pero es más bonito que nos digan que vamos a entrar al reino de los cielos si buscamos más de la misericordia y de la presencia de Dios, y que se nos está preparando, que ya tenemos preparado un lugar que nos espera. Pero si buscamos y si nos esforzamos más en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El diseño de Dios para nuestras vidas es que llevemos fruto en abundancia. Pero a veces, hermanos, como decimos, ni con uno
mismo puede uno, hermano. Ahí andamos. ¿Y qué le pasa, hermano? Aquí en Victoria, hermano. Hermanos, debemos estar llenos de la presencia de Dios. Aunque estemos pasando, hermanos, los duros momentos, debemos de pensar que esto se va a acabar. Entonces, si no, hermanos, pidámosle al Señor: Señor, prepárame y llévame. Que es lo más seguro, hermanos, es que nos preparemos y que nos lleve el Señor. Es mejor, hermanos, irnos luego a no llegar allá donde estamos tratando de llegar, hermanos. Es mejor, hermanos, prepararnos, ¿verdad? Decir: es que la vida es bonita. Pero, hermanos, ¿usted cree que no vale la pena? Mejor si el Señor nos dijera: decidí, ¿nos vamos ya o te esperas y ahí ves si te descuidas? Yo prefiero, hermanos, irme. Créame, porque en este mundo, pues, el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Y si uno está seco, si vamos a ser presa fácil, hermano. Si no solo nos va a ver y nos va a decir: no, si este ya va, él solo va. Como ya está seco, ya va en bajada. Pero es importante, hermanos, que despertemos, que podamos, hermanos, despertar de esta sequedad espiritual. Dios lo que quiere es que no nos perdamos, hermanos, sino que seamos como Gedeón, que fue obediente a la palabra de Dios, hermanos. Que dice él que su familia era pobre, igual que nosotros, hermanos. Pero él era obediente, mucho más grande que nosotros, hermanos, porque obedeció a lo que Dios le dijo. Hizo lo que Dios le dijo. ¿Qué hizo, hermanos, Dios, verdad? Solo con 300 personas, hermanos, ellos le ganaron a miles, hermanos. Es que cuando Dios se va a manifestar en nuestras vidas, solamente con la ayuda de Dios es suficiente, hermanos. Pero que esté esa búsqueda espiritual. No es porque nos vean, hermanos. No es porque nos vean que vamos, traemos. No, hermanos. Si es que, hermanos, ustedes en aquel día, si usted ya está salvo y usted nos ve ahí, ¿verdad? Que nosotros lo queremos agarrar de usted así nos van a hacer, ¿ve? Porque usted no se va a querer quedar. Entonces, hermanos, es su sequedad espiritual la que debemos de cuidar. Es la mía la que tengo que cuidar. Es usted, ¿verdad? Que tiene que estar, ¿verdad? Constantemente viendo que ese radiador espiritual esté lleno de la presencia de Dios para poder ver la gloria de Dios, hermanos. Es que de ver a Dios lo vamos a ver todos, hermanos. Pero unos, ¿verdad? Nos iremos con Él. Solo yo. Uno, nos iremos con Él. Amén, hermanos. Hermanos, es que estamos aquí no para recibir solo la sanidad, no solo para recibir el carro, no solamente, hermanos, para poder pasar y dar testimonio. Estamos aquí porque queremos ser llevados en aquel día, hermanos. Porque queremos entrar, hermanos, al reino de nuestro Dios. Por eso es que Dios trajo este mensaje. Y hoy es por eso, hermanos, que entiendo por qué Dios cambió el mensaje. Ahora en la mañana, hermanos, yo ya tenía listo el mensaje que traía. Y en la mañana, hermanos, todo cambió. Se me vino, hermanos, esto a la mente. Y ya no pude, hermanos. Y yo le decía a mi esposa: ¿y cómo hago? Y ya era, hermanos, eso fue en la mañana. Y al mediodía, hermanos, yo estaba viendo y pidiéndole a Dios que me diera sabiduría. Porque yo no quiero, hermanos, que sea la carne la que hable. Yo quiero que el Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos despierte, el que nos anime y nos ayude a despertar de esta sequedad. Entonces yo estaba angustiado, hermanos, y le decía a mi esposa: ¿cómo hago? ¿Cómo hago con este mensaje? Es que esto. Y cuando Dios, hermanos, dice, ¿verdad?, que nos va a dar el sentir, hay que obedecerle a Dios, hermanos. Porque Dios sabe, hermanos, qué tan secos podamos estar, qué tan secos podemos estar. Pero Él viene, hermanos, a regar nuestra roca, a regar nuestro espíritu para que despertemos y podamos dar flores, hermanos. Esas flores, ¿verdad?, que se vean, hermanos. Hay mucha gente que le gustan las flores. A mí en lo personal, hermanos, pues yo las veo igual todas, ¿verdad? El monte, flor, lo que sea, yo lo veo igual. Pero hay personas, ¿verdad?, que dicen: qué bonita flor, conocen el nombre y ven. Pero, hermanos, nosotros como cristianos
Debemos de ser como esas flores, ¿verdad? Que una se distingue entre muchas. Que podamos vernos, hermanos, floreciendo de la palabra de Dios. El vecino, el amigo, el hermano que usted tiene a la par, está en la lucha también. Estamos, hermanos, tratando de salir de la sequedad espiritual. Pero para eso, el versículo que hemos leído es más claro, hermanos. Así que usted no ande tratando de decir, no, es que sentado, si no oro, pueda que el Señor, ¿verdad? El Señor, hermanos, por las lágrimas que derramemos, hermanos, y eso lo aprendí, hermanos, en el proceso. Yo lloraba para que el Señor me hablara y nada, no me hablaba. Decía, Señor, háblame, y lloraba, hermano, y lloraba, Señor, mírame cómo estoy. Nada, hermano. En un día, hermanos, que vine tranquilo, no pensaba en que el Señor, en ese momento Dios habla, hermanos. No es cuando uno quiere, no es cuando uno, hermanos, demuestra verse, hermanos, triste, cabizbajo, que ya no puede más, hermanos. Es cuando Dios nos ve, ¿verdad? Ese deseo, hermanos, de búsqueda de Él, hermanos. Que estamos, hermanos, sedientos, que estamos secos, pero en esa sequedad estamos tratando de buscar de su presencia. Es ahí donde Dios nos va a visitar. Y no es necesario que nos visite por un profeta, por un hermano. Con la palabra Él nos va a hablar. Si somos sabios, vamos a aprender a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con las distracciones, hermanos. Eso es algo que hoy en día, hermanos, no tomamos en cuenta y que rápido nos distrae. Y una de ellas, hermanos, es perder el tiempo viendo a los demás. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que el Señor hace con nosotros y miramos al de lado. Estamos orando, viendo si ya se levantó, para levantarnos nosotros. Si nosotros sentimos el deseo, sigamos ahí, hermanos. Si en verdad, ya no las rodillas no le dan, hermanos, pues, pero siga, levántese y busquemos de Dios, pero viendo, orando y como que somos las cámaras de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, debemos de estar concentrados, hermanos. Puede que le parezca chiste, pero no es ese el objetivo. No es eso, hermanos. Yo le decía al Señor, porque en una ocasión lo noté, Señor, le decía yo, a mí se me duermen los hermanos en el culto. Y decía, ¿por qué será? Y una vez, hermanos, escuchando un mensaje, vino una palabra y escuché que dijo el pastor que era, a veces no es que la predicación, ¿verdad?, no lleve el sazón. Es que es el que la recibe, es el que no está interesado, ¿verdad?, en esa palabra. Y entonces entendí. Cuando veo a un hermano dormido, dije yo, no quiere el sazón de Dios. No es porque uno predique, hermanos, es que uno tiene que saber escuchar la palabra de Dios, la exhortación de Dios, aunque no nos guste, pero Dios quiere que nos salvemos. Entonces, para salvarnos, debemos de buscar a nuestro Dios. Nuestra voluntad es el siguiente. Cuando decidimos, ¿verdad?, en qué momento es necesario buscar a Dios. Mientras andemos fichitas, ¿verdad? Dios, pues, hay que ver, ¿verdad?, con quién va a arreglar ahorita, pero cuando uno anda unas sus fichitas, no quiere nada con Dios. Ya cuando empieza, ¿verdad?, como dicen, a bolsearse uno y que no se encuentra y ve para el cielo, Señor, ya empieza la inquietud de uno, ¿verdad?, de buscar de Dios. Ahí es donde nosotros decimos, ¿verdad?, nuestra voluntad, el buscar a Dios. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Cuando ya las vacas, ¿verdad?, ya están flacas, hermanos. No, hermanos, si es que en todo tiempo, si usted está en el momento de refrigerio, aprovéchelo y busque más de Dios, porque sabe, Dios le puede mandar más bendición. Pero es que nosotros no entendemos eso, hermano. Nosotros entendemos a que se acabe primero para darnos cuenta, ¿verdad?, que estábamos bendecidos, hermanos. Pero en esta noche tenemos la palabra de parte de Dios, de que si estamos secos, podemos ser, hermanos, como un río, hermanos, que nos llenamos. Que cuando llueve, hermanos, de la palabra de Dios, podamos agarrar, ¿verdad? No abrir nuestro paraguas espiritual y extenderlo y decirle, al hermano le están hablando, al hermano le están tirando. No, hermanos,
sepamos a aprender a escuchar la palabra de Dios y a recibir de parte de Dios. Es que si estamos secos, hermanos, eso no está mal, hermanos. ¿Sabe qué está mal? De decir que no está seco y el diablo, ¿verdad? Ya se lo anda saboreando. Y usted no se da cuenta porque no queremos aceptar que estamos secos. Si queremos ver el reino de Dios, hermanos, debemos de estar llenos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Falta de propósito. ¿Cuál es su propósito, hermanos, de este año? Llegar, ¿verdad?, a diciembre otra vez con el chumpe, o verse, ¿verdad?, en el calendario de Dios y decir: serví en esto, hice aquello. Dios está usando, ¿verdad?, a su siervo inútil. Lo digo por mí, no se vaya a ofender. Pero hermanos, debemos de tener un propósito, porque es que estamos aquí. Para vernos los días martes nada más, ver, ¿verdad?, si el pastor ya sigue mejor de salud o no ha venido. Debemos de estar aquí, hermanos, primeramente porque nos queremos salvar y porque dentro de la presencia de Dios y buscando de Él, vamos a recibir, hermanos, lo que es esa agua de vida. Hermanos, si estamos sedientos, ¿a dónde vamos a ir? A la Coca-Cola, ¿no, verdad? A Dios, hermanos, a Él vamos a buscar, hermanos. Así que ahí está, hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios será nuestro respaldo, dice, en toda lucha, siempre y cuando nuestra vida espiritual sea evidente. Así que, hermanos, es fácil, hermanos, llegar al cielo. Solamente basta ser obediente. Amén. Si somos obedientes, hermanos, se nos va a hacer fácil buscar de Dios, hermanos. Dios nos va a dar las armas, las fuerzas para seguir adelante. Ya para finalizar, leo nuevamente el versículo 34 de Salmos, versículo 4, y dice, para que no se nos olvide, hermanos, dónde es que está, ¿verdad?, toda la esencia. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mi temor como cristiano es quedarme. Entonces espero en el nombre de Jesús, Él me libere en ese día y poder entrar, ¿verdad, hermanos?, por esas puertas que aunque nos cueste, aunque sin manos, sin nada, aunque me diga, si usted quiere ya, nos vamos pues. Ahí nos vemos, hermanos, ahí lo esperamos allá, ahí vamos a ir a trabajar allá para recibirlo. Es mejor, hermanos, salvarse que decir, no, yo quiero vivir 70 años, lo que dice la palabra, ¿verdad? Y en esos 70, ¿verdad?, viene y usted se descuida y ya no quiere ir a la iglesia, como los ancianos, ¿verdad? Cuando uno ya va por ahí, ¿verdad?, ya se pone algo que no quiere. Pero hermanos, seamos sabios y escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra, ¿verdad?, nuestra lámpara, la que nos va a guiar y la que nos va a llevar, hermanos, a aquel lugar tan esperado, hermanos, por el cual estamos luchando. Que el Señor me les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche, ¿verdad? Si hay algún amigo, algún hermano, ¿verdad?, que quiera, ¿verdad?, salir de la sequedad de Dios, pues ahí está el Señor esperándolo en todo tiempo, en todo momento. Dios lo que quiere, ¿verdad?, que nos salvemos, que vengamos al arrepentimiento, que podamos escudriñar esa palabra. Así que está el mensaje de parte de Dios. Si estamos en la sequedad, hay que despertar y hay que luchar, porque es nuestra salvación, ¿verdad?, la que está en peligro, la que está en juego. Ni el vecino ni el hermano que tiene a la par lo va a poder salvar. Somos responsables de esa salvación. Si no lo hay, pues Dios está haciendo el llamado a este joven, pues esperamos que sea Dios el que toque, ¿verdad, hermanos?, ese corazón, pero que sea Dios siempre ayudándonos, hermanos, a seguir adelante. Este día, hermanos, tenemos, ¿verdad?, una acción de gracias, hermanos, una fiesta, un momento de agradecimiento, hermanos, por parte de nuestro hermano Nelson.
es el hermano que está dando el culto de acción de gracia. Hermana Mirna, perdón, es que así me habían dicho ahí, mil disculpas, ¿verdad? Hacemos pasar, ¿verdad?, a nuestra hermana que va a dar ese testimonio, ¿verdad? Hay que honrar a nuestro Dios en todo tiempo, hermano. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues este día es muy especial para nosotros como familia. Mi hermano y yo, pues, y todos como familia. Creo que todos conocen a mi papá. Yo soy el hijo mayor y también me llamo Nelson Ramírez. Y pues mi hermano Eric. Estamos agradecidos con el Señor, todos como familia, pero especialmente nosotros dos. En mi caso, pues yo tenía una petición grande con el Señor y como decía el hermano ahora, busqué a Jehová y Él me oyó, ¿verdad? Hay momentos en los que sentimos que ya no, en los que nos estamos por dar por vencido, que ya pedimos y llega un punto en que sentimos que la bendición o aquello que estamos pidiendo no llega, y ahí es cuando el verdadero cristiano se prueba. ¿Por qué? Porque cuando usted se da por vencido es porque el diablo le ganó la carrera a usted. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted sienta que ya está por darse por vencido, cuando usted sienta que quizás Dios no me está escuchando, póngase a pensar en una alabanza que dice que cuando Él se queda en silencio es porque Él más está trabajando. Entonces, gracias a Dios, hace un mes Dios me cumplió la petición que tenía y hasta el momento me siento más que bendecido, primeramente con Dios, porque Él logró escuchar mi petición en el momento en que yo sentí que ya no podía más, sentí que ya esa petición no se me iba a cumplir. Entonces, el motivo de mi agradecimiento es para todos ustedes, animarlos también, hermanos, si ustedes tienen alguna petición, si hay algún hermano que está aquí orando, clamándole al Señor para que Dios le conteste esa petición que tiene, no se dé por vencido, hermano. Si usted siente que Dios no le está escuchando, ahí está, a la par suya, escuchando su petición. Y cuando usted menos sienta, cuando sienta que Dios ya lo abandonó, según usted, es cuando Él se va a glorificar en su vida y le va a demostrar que Él es un Dios de poder. Así que no se canse de orar, hermano. Sígale orando, sígale clamando que Dios va a responder su petición. Así dejo mi hermano con usted. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Pues creo que acá la mayoría me conoce, ¿verdad? Quizás no soy un joven que es bastante, como dicen por ahí, hablador, ¿verdad? Soy muy corto de palabras, pero la verdad es que siempre en la vida hay, pues por decirlo así, pruebas que quizás muchas veces uno se busca, ¿verdad? Pero como dice la misma palabra del Señor, que si uno es hijo de Dios, Él lo va a corregir. Pues como quizás la gran mayoría también sabe, el accidente que yo tuve hace unos 2 años y medio, creo que pues se dieron cuenta, ¿verdad? Pero yo quisiera contarles una pequeña parte. Cuando yo me pasó el accidente, yo iba de acá de la iglesia, de un culto de jóvenes. Como todo joven piensa que quizás uno tiene la vida, quizás por decirlo así, resuelta, que como joven no le puede pasar nada porque pues dice uno, tan joven, tengo la vida por delante, tengo la fuerza, pero nunca piensa quizás
que uno depende de Dios y que quizás si uno se desvía y uno está dentro de los planes del Señor, de una o de otra manera, pues Dios lo va a hacer entender. Y pues yo iba para mi casa, aquí donde le dicen la parada de la Cruz Verde. Yo iba ya contento del culto cuando pues choqué con un camión que estaba estacionado. Las luces de la moto que yo llevaba no alumbraban bien, pues por decirlo así. Y venía otro carro de frente, con una gran barra LED que les ponen enfrente, ¿verdad? Y pues me cegó. Al camión no le habían dejado ni intermitentes puestas. Cuando yo lo vine a ver, yo reaccioné y frené la moto, pero la moto no se detuvo. Pues yo caí en la cama del camión, quedé ahí acostado de lado, la moto quedó ensartada en el camión. Y bien recuerdo que lo primero que pensé, dije yo, vaya, me va a regañar mi papá porque le fregué la moto. Sí, fue lo primero que pensé, y yo me acuerdo que le decía a las personas que estaban ahí, levánteme la moto que le está cayendo la gasolina. Y me dijo un hombre, no papá, ahí deja la moto, ahí déjala, el que importa sos vos. Pero todo esto, hermano, créame que Dios fue tan grande y misericordioso conmigo, que yo pues a pesar de las fracturas que yo tenía, hermano, porque para los que no saben quizás, yo soy fracturado de la pierna de acá, del fémur, de la tibia y el peroné en dos partes. Y yo en la cama del camión no sentía ningún dolor, hermano. Ningún dolor, para mí todo estaba bien en ese momento. Yo solo me recuerdo que me quité el casco y pues las personas ahí a mi alrededor me decían, dame el número para hablar de tu papá, que te venga a traer. Y a todo esto, hermano, este brazo me había quedado aquí así doblado prácticamente, pero tampoco sentía dolor, hermano. Cuando yo lo intenté mover, que quise quizás levantarme, el brazo no me respondía. Yo dije, quizás por el dolor no siento que lo muevo, quizás qué sé yo. Pero no, hermano, el brazo totalmente trabado, por decirlo así, no me respondía. Y quizás en la angustia o no sé, me lo agarré con esta otra mano como pude y le pegué el jalón. Y de un solo oí que me tronó y ya lo pude mover. Pero todo esto no sentía dolor. Yo pues también un tiempo antes este mismo tobillo me lo había zafado. Y yo vi mi pie así. Y yo dije, vaya, me volví a zafar el pie. Cuando yo intenté levantarme, hermano, el pie prácticamente se me fue así. La parte de la punta de los pies me quedó al revés. O sea que yo tenía el tobillo, perdón, el que le llamamos calcañar, lo tenía donde tienen que ir los dedos, totalmente cruzado. Y yo dije, lo primero que pensé, vaya, ya no voy a volver a caminar. Y créame, hermano, que desde el primer momento yo, y vive Dios que quizás no tengo por qué mentirle, yo jamás se me cruzó por la mente decir o dudar quizás de lo que había pasado. Yo solo meditaba y decía, ¿y por qué será que me pasará esto a mí? ¿Por qué? Pero no lloraba porque cuando yo pues oré allí en ese instante, al principio sí quizás pensé y dije yo, vaya, ya no voy a caminar. Pero cuando yo oré, hermanos, pues sí sentí que como que algo dentro de mí entró
Y desde ese instante no tuve duda de que Dios iba a estar conmigo. Yo llegué al hospital, créame que lo que más me quebrantó a mí fue cuando mi papá llegó. Y mi papá pues es un hombre muy, muy serio, muy respetuoso. Y de los 24 años que yo tengo, hasta ese día lo vi llorar. Y no, yo no lloré no me sentí mal por ver mi estado, sino al ver llorar a mi papá, porque se me conmovió tanto el corazón y yo dije, Dios, si no lo vas a hacer por mí, de sacarme en victoria, por favor hazlo por mis padres. Yo no quiero que ellos sufran al verme a mí así. Llegué al hospital, hermanos. En el hospital me tuvieron ahí quizás como unas 2 horas, todavía en la camilla, yo así de lado. Cuando a mí me ingresaron, hermanos, que llegó el médico y me dijo, vaya, aquí te toca operación. Tenés esto y no hay otra más que operarte. Pues yo recuerdo de que lo primero que pensé también, y Dios mío, ¿cómo van a ser mis papás si mis papás no son unas personas quizás adineradas? Yo me acuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, yo no quiero que mi papá se endeude por mí. Si dentro de la voluntad de Dios está que yo pierda mi pierna, pues aquí así sea, dije yo. Yo no voy a murmurar de la voluntad de Dios, porque si Él así le ha placido, pues yo qué puedo hacer. No puedo ponerme, por más que llore, no voy a solucionar nada. Ese mismo día quizás mi papá me dijo, no te preocupes, hijo. De una o de otra manera el Señor nos va a sacar adelante. Y quizás hay tanto, hermanos, que yo les quisiera contar, pero quizás el tiempo no me da. Pero para resumírselos, antes de que a mí me operaran, bueno, no, ya era la segunda operación, porque el proceso no fue solo ese, sino que también cuando a mí ya me habían operado, yo me levanté a caminar y yo pues contento. Un día acostado, hermano, en la noche, se me vuelve a quebrar el fémur ya con todo y la platina. Y yo bien me recuerdo que estaba acostada y le dije a mi mamá, más se me volvió a quebrar, le dije yo. ¿El qué? Me dijo mi mamá. La pierna, le dije yo. Vos sos loco, me dijo mi mamá, ¿cómo vas a creer que se te va a volver a quebrar? No, de verdad, yo siento, le dije yo. Pues me llevaron al siguiente día al hospital y efectivamente estaba quebrado. Pero a todo esto, hermano, yo pues oraba, le pedía al Señor, por favor, sé tú, Dios. Y Dios fue tan lindo, hermanos, que hasta una enfermera ahí en el hospital me preparó. La enfermera, ella dijo a los demás médicos que yo era su sobrino. Y ella me atendía de una manera que, pues, como que de verdad fuera familia de ella. Cuando yo, hermanos, antes de que me operaran por la primera vez, yo no me podía dormir. No podía dormir. Y recuerdo de que medio cerré los ojos y vi una escalera así enfrente mío. Y de esa escalera venía descendiendo un médico. Yo digo que es médico porque traía como una lámpara acá. Y él venía de blanco. Y a la par de él venían enfermeros porque venían de celeste. Y solo vi que le hizo a uno de los enfermeros que cerrara las cortinas que pone. Y me tocó la pierna. Me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo estoy aquí para vos y tenés que saber
que el proceso que yo te he hecho pasar es porque vos sos mi hijo. Y me volvió a tocar la pierna y me la sobaba de arriba abajo y me dijo, vaya, ya estuvo. Vos que te afligís, me dijo. Si esto así, ya estuvo, me dijo, levántate. Y yo quizás por el miedo en el mismo sueño no me levanté. Y le dijo a los que venían con él, quédense aquí con él, cuídenlo. Si algo a este les pasa, yo me voy a arreglar con ustedes. Y se fue él otra vez en las gradas para arriba. Y esos dos enfermeros se quedaron ahí a mi lado. Y le llamo a mi mamá y le digo, mira, mamá, esto y esto y esto. Y ella me dijo, el Señor está con vos. No te preocupes, hijo. Dios fue tan maravilloso en todo, hermanos, que aún quizás como jóvenes luchamos muchas veces con muchas dificultades. Pero yo le invito a los jóvenes de que en la manera que les sea posible, traten la manera de buscar de Dios. Que no esperen que Dios trate con ellos. Porque yo he entendido que si Dios lo ha escogido a uno, hermano, el castigo de Dios va a estar ahí. Y muchas veces uno, como les decía al principio, piensa de que porque es joven no le puede pasar nada. Estamos muy equivocados. Dios está ahí y Él se va a hacer saber de una u otra manera de que nos va a encarrilar. Y créame que uno de los golpes más grandes en mi vida ha sido este. Y yo le digo a mi mamá, pero es que cuesta como joven. Sí, me dice, tenés razón. Pero ahí tenés tu recuerdo, me dice. Cuando querás que ya no sientas que podés, solo tocaste la pierna y Dios te está haciendo saber que Él te toma como tu hijo, me dice. Y yo vuelvo y tienes razón, mamá. Y quizás uno como joven no escucha muchas veces la voz de los padres. Pero algo que yo he aprendido es que cuando la mamá de uno o el papá de uno ora por uno como hijo, delante de Dios esa oración pesa mucho. Porque yo veo a mi mamá que ella, pues, a veces estamos dormidos y en la madrugada yo solo oigo que, sí, orando. Y yo digo, gracias Señor porque me has dado unos padres que se preocupan por nosotros como hijos. Y quizás uno muchas veces como hijo no valora, quizás y es desobediente. Y uno dice, está mi mamá tanto que molesta, está mi papá tanto que molesta. Pero de ahí empieza quizás la obediencia, hermano. Yo por eso hay veces cuando tengo la oportunidad de juntarme con un joven y yo le digo y veo que, pues él dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y yo le digo, si es la voluntad de Dios, pues Él te va a llamar de una o de otra manera. Y es algo que yo he entendido y pues salí de la operación, hermanos. Dios fue tan lindo de que aún, hermano, pues ustedes saben que quizás de una operación o algo, quizás puede doler demasiado la parte donde a uno lo han tocado los médicos. Pero déjeme decirle que yo no sentía dolor. Yo no sentía dolor y yo le decía a mi mamá, pero es que no me duele nada. Hubo un momento que quizás cuando pasaba recién la anestesia, yo sentía un dolor, pero orá, me decía mi mamá, orá que Dios te quite ese dolor. Y ya como podía yo oraba y al momento cero dolor, hermano. Y pues tengo mucho por qué seguir hablando, ¿verdad? Pero el motivo quizás es de estar aquí primeramente para darle muchas gracias al Señor. La gloria, como en todo, es para Él. Y pues aquí estoy, hermano. Quizás no perfecto, pero
tratando la manera de no alejarme de Él, porque yo siempre he querido que el Señor me use o me dé más conocimiento quizás de lo que yo tengo en lo secular. Y yo le digo al Señor, yo no quiero hacer las cosas en mi tiempo, no lo quiero hacer. Por favor, guíame, dame quizás las pautas para yo entender cuál es tu propósito conmigo. ¿Por qué tú me dejaste con vida? Yo reconozco y sé que te debo la vida. Y a mí me toca el corazón, hermanos, porque es algo de que en mí siempre está. No se me olvida las promesas también que yo le hice al Señor. Fue algo muy duro para mi vida y a la vez el Señor me llenaba de fuerzas. Pero ahora en mi trabajo, y cualquiera puede decir, pero ahí anda en moto otra vez. Pero yo le digo al Señor, tú sabes, yo, hermano, el Señor ha sido tan bueno de que yo le pedí hasta como yo quería el trabajo al Señor. Yo quería un trabajo que entrara a las 8 de la mañana y saliera a las 5. Pues así me lo dio el Señor. Y todavía llego a la casa, hay veces a almorzar, me queda mi tiempo para descansar. Y me dice mi mamá, tanto que te ha bendecido el Señor, trata de buscarle. Y créanme que uno quizás hay veces en el cansancio y le dice, no, mamá, hoy no quiero ir. Pero siempre que antes de acostarme yo le digo al Señor, por favor, no permitas que yo me olvide de las promesas que he hecho. Y quizás no las voy a cumplir de la noche a la mañana o qué sé yo. Pero paso a paso yo quiero ir, hermanos, cumpliendo las promesas que yo hice con el Señor. Y yo sé que quizás no muy lejano yo lo voy a lograr. Y créame que yo anhelo tanto, hermanos, quizás que soy un poco nervioso, ¿verdad? Pero quizás un día pararme y predicar es una de las promesas que yo le hice al Señor. Y yo sé que quizás poco a poco yo las voy a ir cumpliendo, hermano. Pero como le he dicho yo a Él, dame la pauta, dame los medios, muéstrame tú qué es lo que quieres que yo haga. Y pues agradecido con Dios, hermanos, de todo corazón. También quiero agradecer a los pastores de que ellos fueron un gran apoyo para mí. Estuvieron pendientes ahí. También al hermano Leo. Créame que yo cuando lo veo y digo, quizás no lo saludo a cada rato, ¿verdad? Pero el hermano Leo estuvo ahí mucho para ayudarme. Y yo digo, bendícelo, Señor. Guárdala donde quiera que él ande. Igual a los hermanos que estuvieron pendientes de mí. Quizás se me olvidan los nombres, hermanos, pero quiero agradecerle de lo más profundo de mi corazón. Y pues decirle también a los jóvenes de que traten la manera de vivir una vida quizás no perfecta, como les decía, pero de buscar en lo mayor que se pueda, porque es algo muy duro que el Señor trate con uno, hermano, y quizás no esperemos a eso, a de que el Señor trate con nosotros. También quiero agradecer a aquellos hermanos que estuvieron ahí en la disposición para cuando necesitaron donantes de sangre. Yo quiero agradecerles mucho, hermano. Créanme que yo quisiera tener quizás dinero y decirle, hermano, tome, gracias por ayudarme, por estar pendiente de mí. Pero yo sé que lo que ustedes hicieron, un día se lo va a multiplicar el doble el Señor. Así que quizás estas son mis cortas palabras, hermanos, y que el Señor les bendiga. Y
adelante siempre, ¿verdad? Buscando al Señor. Qué bueno es nuestro Señor, ¿verdad? El poder que tiene y el control sobre nuestras vidas. Hermanos, el anuncio, ¿verdad? Que el sábado, ¿verdad? Darle la bienvenida a Francisco Rivas, Ana Marisol de Rivas, Andrea Rivas y Wendy Rivas. ¿Dónde se encuentran?